Resolvemos un ejercicio de materia física, capítulo vectores, tema resultante de 3 o más vectores colineales y perpendiculares. El problema dice, con los datos y gráficas que se muestra, hallar el módulo, dirección y sentido del vector resultante. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos la gráfica. Entonces anotamos primero solución. A ver, vamos a extraer las incógnitas. Dice hallar el módulo. O sea, nos pide el vector resultante. La dirección, el ángulo que forma el vector resultante con el eje X positivo. Le llamamos ángulo θ. Como en los anteriores ejercicios, vamos a hacer una sumatoria de resultantes en el eje X y en el eje Y. Entonces, primero anotamos aquí resultante en el eje X. ¿Qué vectores tenemos en el eje X? El vector D y el vector G. Anotamos D menos G. Menos, ¿por qué? Porque el vector G va en sentido del eje X negativo. El vector D tiene un módulo de 15 unidades. Menos el vector G tiene un módulo de 7 unidades. Unidades menos 7 unidades es 8 unidades. Esto es la resultante en el eje X. Ahora hacemos resultantes en el eje Y. ¿Qué vectores tenemos? El vector E, F y H. ¿Cuáles son positivos? Los que van en el sentido del eje X, eje Y positivo. O sea, E más F. H tiene sentido negativo, porque va en sentido del eje Y negativo, ¿no? Menos H. Reemplazamos sus módulos o sus magnitudes. E es igual a 8 unidades. Más el vector F es 4 unidades. Menos el vector H, 6 unidades. Ocho más 4 es 12, 12 menos 6 es 6 unidades. Aquí tenemos las resultantes en el eje X y las resultantes en el eje Y. Ahora vamos a trazar nuestro eje cartesiano, o sea, nuestro eje X y Y. Ahí tenemos nuestro eje cartesiano. Vamos a graficar los vectores. Por ejemplo, el vector R sub X es igual a 8 unidades. Esto es el vector R sub X. Vector R sub Y es positivo, entonces 6 unidades hacia arriba. Este es el vector R sub Y. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El vector R sub Y vamos a trasladar ahí. Vamos a utilizar el método del paralelogramo. El vector R sub Y ahora el vector resultante va a ser esto, es el vector resultante. Vamos a andar aquí R. Ahora, ¿cómo se halla el módulo del vector resultante cuando queremos sumar dos vectores que son perpendiculares?
por el teorema de Pitágoras. Entonces notamos R va a ser igual a raíz cuadrada de resultantes en el eje X al cuadrado más resultantes en el eje Y al cuadrado. R es igual, resultantes en el eje X es 8 unidades al cuadrado, más resultantes en el eje Y al cuadrado, 6 unidades al cuadrado. 8 unidades al cuadrado es 64 unidades cuadradas, más 6 unidades al cuadrado es 36 unidades cuadradas. Sumamos 64 más 36 es 100 unidades cuadradas. Raíz cuadrada de 100 es 10 unidades. Esto es el módulo de la resultante. Ahora vamos a hallar el ángulo que forma el vector resultante con el eje X positivo. Esto vamos a hallar. Recuerden que este vector, el módulo de este vector es lo mismo que esto. Anotamos aquí R sub Y. Aplicamos la función tangente. Tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos θ es igual al arco tangente de resultantes en Y sobre resultantes en X. Reemplazamos valores. Resultantes en Y es 6 unidades. Resultantes en X es 8 unidades. Pues simplificamos unidades. Entonces el ángulo va a ser al arco tangente de 6 octavos. Esto nos da 36.9 grados. Esta es la dirección del vector resultante con respecto al eje X. Por último, vamos a hallar el sentido. Aquí anotamos sentido. Para eso vamos a llamar a este punto inicio del vector la letra O y aquí B. Entonces el sentido va a ser OB.